para que no perdamos más tiempo, ya les quité 5 minutos de su clase. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar esa segunda clase. Ya ven que en la primera clase tuvimos la oportunidad de revisar lo que es la definición de hermenéutica. Pudimos revisar lo que son diferentes conceptos, lo que es exégesis, lo que es una transcripción, lo que es una interpretación. Podemos tener la oportunidad de conocer estos principios básicos. Y el día de hoy vamos a conocer cuáles son las herramientas de estudio que tenemos para poder estar estudiando en la clase. Entonces, para poder comenzar, pues les voy a pedir que por favor puedan cerrar sus ojos y que podamos entregarle este tiempo a nuestro Dios, sabiendo que Él va a ser el autor de la clase y el que va a estar dándonos este temario de la clase, ¿vale? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a ver. Bendito Dios, amado Padre, te damos gracias porque nos permites estar conectados una vez más, Señor, en esta preciosa clase de hermenéutica. Señor, gracias te damos porque tú eres el único que nos pone, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad para poder aprender más de ti, Señor, para poder más sacar el mejor provecho de tu palabra, Señor. Y gracias a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, que de verdad pudiste hacer posible, Señor, este esta materia, Señor, el poder tener diapositivas, Señor, que nos enseñan a poder extraer mejor los textos de tu palabra, Señor, a poder extraer la información, a poder extraer con detenimiento, Señor, el extracto espiritual que necesitamos de cada una de las palabras, Señor, de cada una de las frases, de cada uno de los contenidos que contiene cada uno de los escritores, Señor, que tú escogiste para poder plasmar con sus propias palabras y con sus propios detalles, Señor, lo que necesitábamos para el día a día, Señor. Te doy gracias, Señor, porque permite, Señor, que la hermana Erika, Señor, el hermano Mario y la hermana Mestri puedan estar conectados, Señor, y puedan estar recibiendo de parte tuya lo que necesitan, Señor. Y en este caso, en esta clase 2, recibirán las herramientas para el estudio de tu palabra, Señor. Te doy gracias por este tiempo y te pido por favor que abras su entendimiento y que ellos puedan sacar lo mejor para esta clase, Señor, y que puedan plasmarlo en los cuestionarios que se les darán al final de esta clase, Señor. Te doy gracias por este tiempo y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar y vamos a comenzar con las herramientas de estudio, sabiendo que antes de estudiar esto va a haber una regla fundamental en la hermenéutica y justamente en la diapositiva dice. Y antes de nosotros entrar a un estudio sistemático de las escrituras, va a ser necesario entender cuál es la regla fundamental de la hermenéutica. Y esta es: la escritura es explicada por la escritura. Esta regla va a ser muy importante porque ustedes desde primer semestre, ustedes estudiaron lo que es la defensa de la fe, que es apologética. Entonces, apologética nos enseñan que cuando otras religiones u otras corrientes de pensamiento quieren atacar nuestra fe, nosotros sepamos cuáles son las herramientas para nosotros defendernos. No para atacar, sino para defender cuando estamos siendo atacados en nuestra fe, ¿no? En nuestras creencias, en lo que nosotros sabemos que es real, ¿no? Entonces, esta parte de la regla fundamental nos va a ayudar a poder afianzar nuestra fe cuando ésta sea cuestionada incluso por religiones que se consideren similares, porque tienen corrientes diferentes. En este caso vamos a ver que algunas religiones sí leen la Biblia, pero también dicen que se interpreta o se complementa con lo que es otro libro escrito por un hombre. Y esto es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque dice que con ese libro se va a explicar la Biblia misma. Y aquí, con esta regla fundamental, nosotros vamos a romper con todas esas corrientes de pensamiento porque entendemos que la escritura solamente va a ser explicada por la escritura. Ahora, aquí viene una duda que pues muchos alumnos me dijeron el semestre pasado. Oiga, profesor, pero pues si nosotros también tenemos diccionarios bíblicos, Biblias de estudio, nosotros tenemos una concordancia bíblica, ¿por qué nosotros accedemos a estos recursos si solamente la escritura es explicada por la escritura? Bueno, lo que nosotros tenemos como los diccionarios bíblicos, la parte de la concordancia Strong, nosotros conocemos que esto no va a ayudarnos a explicar la escritura, nos va a ayudar a complementar lo que se explica en la escritura. ¿Por qué? Porque por el mismo texto nosotros conocemos que ya se está explicando.
A veces nosotros no entendemos figuras que fueron escritas anteriormente en el hebreo, en el arameo y en el griego, pero para eso son esos complementos, para que podamos entender lo que fue transcrito, lo que fue traducido, lo que fue explicado, para que nosotros lo aprendamos a diferenciar, lo que aprendamos a digerir y aplicar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros nos pusiéramos a ver el tema del denario, el tema de las medidas, de los pesos, todas estas medidas nosotros no las conocemos. Y si nosotros nos vamos a ese tipo de complementos que son los diccionarios, las concordancias, nos van a decir y ayudar a transcribir, ¿no? En este caso, pues podemos saber ya cuánto significaría en nuestros tiempos un denario, un talento, todas estas medidas y todas las explicaciones también se complementan, pero no se explican con algo adicional. Entonces, entendemos que la regla fundamental, como cristianos, tenemos que seguirla para que la escritura sea explicada con la misma escritura. Entonces, en otras palabras, va a significar que la Biblia es su propio intérprete. Y esto lo vamos a ir a ver en Primera de Corintios 2:13. En Primera de Corintios 2:13 dice la palabra de Dios: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entendemos que, pues nosotros debemos de saber que cuando un hombre interpreta la Biblia, a su pensamiento y a su entendimiento puede acomodar o decir cosas que no son enfocadas, aquí le puse enfocadas, me disculpa, pero que van enfocadas a la esencia de un texto. Entonces, entendemos que cuando nosotros sabemos que algo va enfocado a un texto, nosotros conocemos realmente su verdadera esencia. Entonces, nuevamente retomando, un hombre va a interpretar a su pensamiento si no consulta al Espíritu Santo como tal, puede acomodar o decir cosas que no van enfocadas a la esencia de un texto. Y para eso también vamos a leer rápidamente Lucas 4 del 5 al 12. Ese se lo voy a leer porque tenemos prácticamente 16 diapositivas más. Entonces, ahora sí vengo rapidísimo porque no estamos en la iglesia. Entonces, vamos ahora sí rapidísimo. Lucas 4 del 5 al 12. Se los voy a leer rápido. Dice la palabra de Dios: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. En este caso, pues ya fue cuando fue la tentación de Jesús. Pero en este caso, sabemos que el hombre fue tentado. Bueno, el Hijo del Hombre, que es Jesús, fue tentado por el diablo. Pero ¿por qué entendemos esto o cómo nosotros sabemos que podría malinterpretarse esta situación? ¿Por qué? Porque pues en este caso la mucha gente o muchas religiones pueden decir que Jesús no fue 100% Dios, porque fue tentado. Pero en este caso, él fue 100% Dios. ¿Por qué? Porque la gente se inclinaba ante él. La gente que conocía verdaderamente de la palabra, incluso muchas de las personas que fueron pues altos doctos de la palabra, se inclinaron ante él. Entonces, debíamos de saber que si ellos se inclinaban, ellos verdaderamente reconocían la realeza de parte de nuestro Señor Jesús. Entonces, cualquiera que diga que Jesús no fue Dios, pues está totalmente equivocado, porque no hubiera pasado eso, ¿no? Se hubiera tenido una figura de respeto, al igual que la figura de Moisés o la figura de Elías, pero no se hubieran inclinado ante él. Y esto nosotros podemos romper cualquier paradigma, cualquier ataque que quieran decir sobre el Señor Jesús, no para nosotros estar bien parados, ¿no? Sino para que la palabra de Dios se respete, y sobre todo que esas corrientes de pensamiento
pueden descolocar nuestra fe o pueden descolocar la forma en la que nosotros interpretamos la Biblia. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos de creer que Jesús es Dios, no vamos a sacar la mayor riqueza del por qué vino a morir por nosotros, del por qué sufrió tantas cosas, del por qué tuvo que hacer tantas cosas. Y fíjense que esto, me estoy saliendo un poquito de contexto, pero creo que es necesario. Cuando nosotros vemos, no sé si ustedes han visto la serie de los elegidos, de Chosen, viene muy ilustrado lo que viene en la Biblia. Entonces, cuando vemos que él hacía lo incorrecto, que en este caso era sanar en el día de reposo, pues era prácticamente levantar pues lo incorrecto que para ellos era incorrecto para que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque si él no, él fuera sido perfecto y él hubiera sido tal como es Dios delante de la gente, pues no hubieran querido prácticamente crucificarlo y era necesario para el perdón de pecados de todos. Entonces, si nosotros no conociéramos esto, estaríamos acomodando de una forma incorrecta la esencia de un texto. Y a lo largo de la historia, muchos falsos intérpretes han usado la Biblia a su conveniencia, sabiendo que incluso hay otras religiones que dicen que son el mismo Mesías, que son pues prácticamente descendientes de Jesús, y muchísimas cosas incorrectas que la usan a su conveniencia, pero que se saltan la barda diciendo que la escritura puede ser explicada por ellos mismos o por otros elementos que ellos mismos escribieron, cuando la regla fundamental tiene que respetarse para poder seguir un orden y para poder llegar a un resultado que Dios quiere poner en nuestras vidas. Entonces, después de todo este ejemplo, con esto vamos a ir cerrando la regla fundamental. También tenemos que entender, y otro ejemplo, en Salmos 19:7 nos va a decir que la palabra de Dios es perfecta y que no hay error en ella sino en el hombre. La palabra de Dios no puede ser modificada, pero siempre va a ser la misma hoy y por los siglos. Han sufrido muchos cambios la palabra de Dios, pero siempre se ha mantenido la versión más apegada a la Biblia, que en este caso la que entendemos es la 1960 Reina Valera. Y también vamos a poder ver en esta clase los diagramas del por qué esta traducción es la más cercana al original. ¿Por qué? Porque vienen muchas cosas escritas en el castellano que vienen extraídas de parte de estos idiomas, del hebreo, del arameo y del griego. ¿Para qué se ponen como estos prefijos castellanos? Para que nosotros sepamos cómo se hablaba en aquel tiempo y que nosotros podamos llevar esta regla fundamental a una buena interpretación de acuerdo a lo que tenemos con elementos que puedan ayudarnos a hacer que se entienda mejor la palabra de Dios. Entonces, para eso también tenemos tres ejemplos, que es Deuteronomio 4:2, y si quieren, sí los pueden buscar uno cada uno. La hermana Erika, si quiere, el Deuteronomio 4:2, el hermano Mario, Proverbios 36, y la hermana Mestli, Apocalipsis 22, del 18 al 19. Yo mientras los voy a ir buscando todos para que me puedan ayudar a leer cuando ya lo tengan, ¿vale? Sí, dice Deuteronomio 4:2, dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, perdón, que Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Ok, muchas gracias, hermana Erika. ¿Tiene, hermano Mario, Sí, Proverbios 36? Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Perfecto. Y hermana Maestri, Apocalipsis 22, 18 y 19. Sí, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Muchas gracias, hermana Maestri. Pues fíjense, está muy fuerte, ¿no? Al principio como que en Deuteronomio nada más nos lee la cartilla, ¿no? En Proverbios 36 ya nos advierte un poquito más, ¿no? Diciendo, te puede reprender, ¿no? Puede ser reprendido. Y en Apocalipsis
Si nosotros agregamos algo más a la Biblia, podemos ser borrados del libro de la vida. ¿Por qué? Porque pueden haber muchísimas confusiones si nosotros agregamos algo más. Dice, pues si también nosotros predicamos algo que no es de acuerdo a lo que está escrito, también dice el apóstol Pablo que sea anatema, sea maldito. Entonces, ¿para qué nosotros poder agregar una maldición a nuestra vida? Y otras religiones pueden agregar esto a su vida cuando la misma Biblia que ellos están leyendo les están advirtiendo que no agreguen cosas más a la Biblia, porque si no vendrá un juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos una escritura adicional para poder nosotros aprender a ser cristianos. Si nosotros solamente nos dedicamos a conocer cómo realmente caminó nuestro Señor Jesús en la tierra, debemos de saber que es más que suficiente y no necesitamos algo adicional para poder caminar de una forma correcta. Dice la palabra que para eso justamente necesitamos, ¿no? Tener la estatura del varón perfecto y buscarla en todo tiempo, pues a quién tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que seguir la vida, absolutamente la vida de Jesús. Entonces, es lo que le estaba comentando, algunas religiones han intentado añadir bases que no se encuentran en la Biblia, por lo que siempre tenemos que saber que si alguien no usa la palabra de Dios, no va a tener un fundamento sano. Entonces, pues puede haber incluso TikToks, puede haber videos, puede haber recomendaciones que nos den nuestros familiares, pero si no tienen una base en la palabra de Dios, el fundamento solamente va a ser un fundamento humano y recuerden que somos seres humanos y los seres humanos se equivocan. Y aquí es algo importante que siempre les plasmo yo en esta diapositiva. Nosotros ya nos volvemos teólogos. Cuando nosotros estamos estudiando la facultad, somos teólogos en aprendizaje. Y entonces, como teólogos de la palabra de Dios, siempre debemos de encontrar la base de lo que leemos y de lo que estamos hablando de la Biblia. De lo contrario, pues obviamente seremos unos teólogos patito, ¿no? Unos teólogos pirata que nosotros no queremos ser, porque si queremos seguir a Jesús, queremos que la regla fundamental se guíe para nuestro estudio y que las reglas que vamos a estudiar más adelante se hagan prácticas en nuestra vida y que nosotros podamos llevarlas a cabo. Ahora, David, vamos a poder estudiar las herramientas de estudio, pero ¿qué es una herramienta de estudio? Cuando nosotros hablamos de las herramientas de interpretación, nos vamos a referir a las ayudas necesarias que necesita todo el que lee o que quiera conocer más la escritura. Toda tarea que se realiza va a usar distintos elementos para que se puedan realizar, para que se puedan llevar a cabo. La herramienta la podemos describir como un objeto elaborado que nos va a servir para la realización de una tarea. No siempre va a ser para resolverla, sino para realizarla. A veces necesitamos más de una herramienta, por ejemplo, para cambiar un foco, pues necesitamos nuestra propia mano, ¿no? Pero, por ejemplo, para cambiar, no sé, pues el mismo socket donde va conectado el foco, necesitamos más herramientas. A lo mejor necesitamos pinzas para pelar, a lo mejor necesitamos la cinta de aislar, necesitamos muchos de los componentes, un desatornillador por si requiere apretar o desapretar los tornillos. Necesitamos todas estas herramientas y solamente una herramienta puede ser solamente un objeto que nos ayude a realizar, no para completarla. Desde que nosotros comenzamos con la lectura de la palabra de Dios, siempre vamos a contar con herramientas. La primera de ellas va a ser, como les decía desde el principio, la traducción a nuestro idioma de la Biblia, que en este caso es la Reina Valera 1960. No utilizamos otras versiones, se los voy a explicar más adelante. Como primera y básica herramienta tenemos la traducción bíblica, pero también hay otras herramientas de estudio, como lo son la Biblia de estudio, que contiene comentarios de acuerdo a la versión que se esté adquiriendo. Hay una que es la Matthew Henry, hay una que es la Thompson, hay una que son la del Diario Vivir, que son escritas por varias personas que están pues siendo revisadas por una sociedad bíblica. La Biblia del oso, la Biblia del pescador, muchísimas, la Biblia arcoíris, hay muchísimas Biblias de estudio que contienen los mejores elementos para que nosotros podamos aprender a estudiar la palabra de Dios. Esto es importante porque aquí vamos a poder comparar nuestro pensamiento, la forma en la que estamos recibiendo la palabra,
con la que ya está plasmada por alguna persona importante. En este caso, Matthew Henry fue un pastor muy importante en Estados Unidos. Entonces, Matthew Henry pues, pudo tener, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que él vivió y de acuerdo a un estudio sistemático de la palabra de Dios, porque él es considerado también un teólogo, por eso es que se le permitió escribir una Biblia con sus comentarios, pueden tener la oportunidad de comparar lo que ustedes están recibiendo de parte de Dios con lo que Dios le dio a él. Ahora, esto es importante que nosotros solamente lo hagamos comparativo, no que solamente digamos, yo nada más quiero aprender lo que Matthew Henry aprendió y ya. Es todo lo contrario. Necesitamos nosotros tener nuestro propio criterio y si Dios nos está hablando de una forma diferente, nosotros no somos el predicador Matthew Henry. Somos, en este caso, Erika Barrera, Mario Mayén y la hermana Mestre. En este caso, somos particularmente y tenemos una vida diferente el uno del otro. Entonces, Dios nos va a hablar de una forma diferente. Si necesitamos algo para la familia, Dios nos va a hablar para algo de la familia. Si necesitamos algo del trabajo, y viceversa. Muchísimas cosas necesitamos de forma diferente y para eso requerimos la Biblia de estudio, para hacer un apoyo, más no una base. Entonces, también hay diccionarios generales, diccionarios el Arús, el de la Real Academia Española, estos diccionarios comunes que todos podemos acceder. Esa es la segunda herramienta de estudio para que nosotros podamos saber que a lo mejor hay una palabra que no entendemos. Por ejemplo, la palabra tamo, no conocemos qué es la palabra tamo. Si nosotros vamos al diccionario, es la que rueda en el desierto, ¿no? Esa bolita que vemos hasta en las películas, ¿no? Que va corriendo con el viento, ese es el tamo. Entonces, para eso también requerimos un diccionario general para conocer las palabras que no están en nuestro idioma o que no están en nuestro haber cultural, ¿no? También entendemos que hay diccionarios bíblicos, los cuales nos van a interpretar de una forma correcta lo que son las palabras, ¿no? Incluso también estos diccionarios bíblicos nos pueden ayudar a conocer cuál es la riqueza cultural de algún lugar, cuál es la riqueza de una palabra y pues muchísimos otros significados. Se los quería enseñar desde la clase pasada, pero esto ya, una vez que ya lo tengo, déjenme prender la cámara. Este es el diccionario que muchos, yo espero que algunos de los maestros de ustedes les hayan enseñado. Este es el diccionario bíblico ilustrado Holman. Este nos ayuda y tiene muchísimos principios básicos, nos ayuda a conocer lugares, nos ayuda incluso a conocer fechas, pesos, medidas también, como les decía anteriormente. Todas estas cosas vienen también mapas importantes para saber cuánto caminaban los discípulos con Jesús. Todas estas cosas ustedes pueden acceder. Ahora, obviamente no es totalmente necesario si no tenemos los recursos para poder adquirirlo. Pero cuando nosotros ya lo adquirimos, tenemos la oportunidad de saber que estamos adquiriendo un gran conocimiento con estas herramientas. Y por eso es que lo necesitamos. También tenemos concordancias que regularmente también la concordancia que tenemos al final de nuestra Biblia nos ayuda un poco a conocer más sobre algún tema en específico, pero también existe la concordancia Strong. Esas sí se las debo porque sí estaba un poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que se salió por accidente. Así es. Ya estoy de regreso, perdónenme, que se me desajustó el audífono. Pero bueno, ya volviendo al tema de las concordancias, reconocemos que tenemos al final una concordancia de nuestra Biblia, pero también existe la concordancia Strong. Es un poquito más grande y contiene lo que son las explicaciones en el hebreo, en el griego y en el arameo, para saber lo que realmente significaba en el idioma y en aquel entonces. En este caso, podemos elegir cualquiera de las palabras. En este caso, por ejemplo, la parte de la fe, pues también podemos saber que se explica por qué se decía en algunos de los versículos más importantes la palabra fe y cómo se empleaba la palabra fe en aquel tiempo, ¿no? En este caso, como fue Abraham, fue creyendo que Dios tenía la esperanza de que
él iba a resolver de una u de otra forma, por ejemplo, el sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? En este caso, él confió ciegamente porque si él le dio la oportunidad de tener un hijo, él iba a tener la oportunidad de salvarlo o de ver qué Dios iba a seguir haciendo en su vida, ¿no? Entonces, para eso necesitamos las concordancias, pero pues aquí siempre me gusta hacerles un paréntesis, ¿no? Siempre me gusta decirles a ustedes que si ustedes no tienen acceso a alguna de estas herramientas, pues no se preocupe, tenemos la mejor herramienta que es la Biblia, la 1960, y para eso necesitamos siempre tenerla a disposición y sobre todo el Espíritu Santo es el que va a obrar, ¿no? Si nosotros no tenemos acceso a él, obviamente al diccionario general, a un diccionario bíblico, a una concordancia o a una Biblia de estudio, pues nosotros podemos decir, pues a lo mejor se nos puede preocupar, ¿no? En nuestro corazón y podemos decir, no, es que no estoy completo, Señor. Poco a poco podemos ir adquiriendo estas cosas. ¿Por qué? Porque como les decía, el estudio no nada más nos va a llevar un semestre de la palabra de Dios. Ustedes incluso terminando la facultad van a tener un proceso en el cual ustedes empiecen a aplicar esas reglas de la hermenéutica con la exégesis y ustedes digan, ah, sí es cierto, el maestro David me dijo que yo aprendiera esto y que esto, que la regla primera y que la regla segunda. Vamos a poder diferenciar en las predicaciones cómo está estudiando nuestro pastor, cómo está escrito, pues algunas de las cosas que están también aplicadas en los libros, cómo el apóstol Pablo aplica diferentes reglas en sus cartas, todas estas cosas, este predicador o esta persona está hablando en prosopopeya, en todas estas figuras retóricas, todas estas cosas que estamos adquiriendo, para eso nos va a servir. Y si ustedes van adquiriendo poco a poco estos recursos, su estudio va a ser muchísimo más robusto, va a ser muchísimo más interesante, va a ser más impactante, pero no tienen que preocuparse si no tienen acceso a ellas. Es importante que lo tengamos porque muchos de los hermanos dijeron, no, pues en este mismo momento salgo, ya estoy en Amazon mientras escucho su clase y me voy a comprar todo. Si ustedes no tienen el acceso, pues no lo hagan, pero si ustedes tienen el acceso, es la mejor compra que van a tener en sus vidas. ¿Por qué? Porque esto va a ayudarnos tanto a nuestras vidas como a las vidas de nuestras familias. ¿Por qué? Porque va a ser un recurso al cual todos podemos acceder y si nosotros ya tenemos la clave, podemos compartir sobre estas herramientas de estudio a los nuestros y a quienes más lo necesiten, ya sean amigos, familiares lejanos, vecinos mismos, todo tipo de personas pueden accederlo, ¿no? También tenemos como herramientas de estudio los comentarios bíblicos o algunos programas de computadora. Los comentarios bíblicos son los que les decía, por ejemplo, Matthew Henry tiene su Biblia de estudio, pero también tiene un comentario adicional. Esto pues obviamente no es forzosamente necesario que ustedes lo adquieran, solamente si ustedes tienen la curiosidad, ustedes pueden verlo, también pueden visitarlo por internet y algunos programas de computadora que nos ayudan a poder traducir de forma pues periódica lo que son algunos fragmentos de la Biblia. Para esas son algunas de las herramientas de estudio que conocemos para poder estudiar, por ejemplo, en esta facultad de Restauración Centro, pero también hay muchas herramientas que hoy en día podemos hacer uso que tal vez no están en este listado para complementar nuestro estudio de la palabra. Para eso tenemos que ir avanzando en nuestro estudio y necesitamos siempre tener la fuente de todo. Es necesario que lo tengamos, pues si no tenemos el recurso, no, pero si nosotros lo tenemos, si es necesario para que nosotros vayamos aclarando nuestras dudas y para que el estudio que tengamos de la palabra de Dios sea mucho más rápido, más eficaz y lo apliquemos inmediatamente sin darle tantas vueltas a investigar. Si ya lo tenemos el recurso, pues luego lo vamos a tener listo en nuestra vida para poderlo aplicar, ¿no? Entonces, una vez terminando las herramientas de estudio, vamos a podernos ir a lo que significan las traducciones. Las traducciones o la traducción bíblica es una forma de transmisión de la palabra de Dios en una lengua distinta de la original. La Biblia, como les decía, fue escrita en 3 idiomas: en hebreo, que fue casi todo el Antiguo Testamento; el arameo, en algunos pasajes principales como Daniel, el libro de Daniel, y el griego, el cual fue el Nuevo Testamento. Entonces, una traducción siempre va a ser fiable cuando el contenido permanece lo más inalterado posible. Como les decía,
la versión 1960 es de las versiones que menos alteraciones tuvo en su escritura de acuerdo al original en hebreo, en arameo y en griego. Y por eso es que nosotros nos basamos en la palabra que tenga mucho más apegado al original su significado, su traducción, todo. Las traducciones son el resultado final de un proceso que está aplicado en mucho tiempo invertido para la comprensión de un texto y se va a quedar reflejado todas las opciones de la hermenéutica elegidas, así como los métodos utilizados. Esto también es importante para que nosotros podamos saber que la aplicación de las reglas de la hermenéutica también son aplicadas para las traducciones. ¿Por qué? Porque si nosotros nos pusiéramos a interpretar en la Biblia alemana, pues obviamente ellos tienen diferentes formas gramaticales de escribir, de hablar y sobre todo de aplicar el conocimiento de un texto. Entonces, no es lo mismo leerla en alemán, leerla en italiano o leerlo, por ejemplo, en el español, que nosotros tenemos uno de los idiomas más ricos. De hecho, es el segundo idioma más difícil, ¿no? En este caso, después del mandarín, el español es el más difícil, el segundo más difícil. Entonces, por eso se requieren los conocimientos de la hermenéutica como los métodos más frecuentes utilizados. Entonces, continuando con esto, en ocasiones los traductores no solamente van a usar los equivalentes o las palabras para unir oraciones, sino que también van a reproducir el significado de un texto que está siendo expresado de un idioma al otro. Esto es importante porque muchas veces sí decimos, ay, Señor, ¿cómo las personas que tradujeron pues lo pudieron hacer posible, ¿no? Obviamente necesitaron la inspiración del Espíritu Santo para poderlo transmitir de un idioma a otro. ¿Por qué? Porque si necesitaban reproducir el significado de un texto expresado de un idioma al otro, hagan de cuenta que mientras leían de un idioma al otro, ellos tenían que practicarlo. A esto se refiere reproducir el significado. Por ejemplo, se decía, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días. Ellos tenían que obedecer a sus padres para ver de qué trataba eso, ¿no? Es una riqueza muy importante porque imagínense, ¿no? O sea, todas estas traducciones no eran nada más de un año a otro. Requerían mucho tiempo para reproducir estos significados de un idioma al otro. Tenían que experimentar lo que era el vivir la palabra de Dios en un idioma para transportarlo al otro. Esto nos llevaría muchísimo tiempo de explicar, pero es importante que lo tengamos, ¿no? Algunos ejemplos que se tienen que traducir son los pesos y las medidas, que varían en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el vocabulario, eufemismos, que son el proceso de evitar una palabra no adecuada, y entre ellos podíamos conocer que los eufemismos pues también tenían que cuidar mucho las palabras porque pues, a lo mejor en un idioma significan una cosa y en otro idioma significaban otra cosa. Por eso es que también necesitaban cuidar que la palabra de Dios no cambiara el contexto, ni siquiera la forma en la que se explicaba ni una sola palabra, ni un punto, ni una coma, ¿no? Entonces, para esto significan las traducciones y para eso muchas de las personas que tuvieron ese temor a Dios y que tenían un conocimiento previo de un idioma con el otro, pudieron utilizar la explicación de este tema para poder plasmar en otro idioma la palabra de Dios. Y ahora, después de las traducciones, nos vamos a ir a la traducción formal. Son varios procesos de traducciones. Uno de ellos es la traducción formal y otro de ellos es la traducción lineal. Vamos a verla y vamos a explicar primero que todo cuál es la traducción formal. La traducción formal va a ser un procedimiento de equivalencia formal que intenta reflejar al máximo todas las características de la lengua original. Siempre va a intentar trasladar al lector a la cultura original del idioma. De acuerdo a todo lo que se explica, siempre nos va a llevar como si fuera una película explicada tal cual de un idioma al otro, ¿no? Entonces, ese tipo de traducción siempre va a buscar el equivalente de las palabras para que siempre se parezca al original. Un ejemplo de ello es Hechos 2 del 17, Hechos 2, 17. Está escrito en la Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional y la Biblia Dios habla hoy. Para esto necesitaremos nosotros buscar
cada una de estas versiones, ¿no? En este caso, se los voy a poner nada más, Biblia, Dios habla hoy. Mm, Dame un momentito. Hechos 2:17. Hechos 2:17 en la versión Reina Valera 1960 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. En este caso, lo que vemos como tal es la explicación. Si nosotros nos vamos directamente a la Biblia, Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy, dice el versículo 18. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre y fuego y nubes de humo en la tierra. Si se dan cuenta, es totalmente diferente a lo que viene escrito en el 17 y en el 18, ¿no? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En este caso dice sobre toda carne, y en la Dios habla hoy, si se dan cuenta, dice sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Entonces, sí cambia mucho la transcripción. Si nosotros nos vamos directamente a la Biblia de las Américas, que la voy a ver, de las Américas. La Biblia de las Américas dice en el versículo 18, 17 y 18. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, eso está prácticamente igual, el de la Biblia de las Américas, pero por ejemplo, la nueva versión internacional dice en el 17 y 18. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Si se dan cuenta, sí permanece mucho la esencia, pero cambia muchas palabras de acuerdo a lo que nosotros vemos. Entonces, ¿por qué nosotros nos apegamos a la Biblia 1960? Porque dice sobre toda carne. Sobre toda carne era explicada a sobre toda persona que estaba en la carne en ese tiempo, ¿no? En esas costumbres, en esas creencias, sobre todas las personas iba a ser puesto. En este caso se le hablaba a la carne, a toda persona. Esa era la forma del prefijo de decirlo, ¿no? O sea, sobre todas las personas era sobre toda carne. Entonces, si nosotros vamos a unas versiones más actuales, vemos que dice pues, sobre toda la humanidad, sobre todo ser humano. ¿Para qué? Para que esto no confundiera a las personas mientras más leyeran la palabra de Dios. Pero aquí también es peligroso porque algunas de estas versiones cambian completamente su estructura por respetar la interpretación de acuerdo a un solo idioma y no entendemos como tal lo que quiere decir si no nos apegamos al original. Esto es importante porque para eso es que nosotros vamos a tener las herramientas de estudio, para que la Reina Valera se apegue al original y que las demás extensiones o los demás comentarios que son el diccionario, la concordancia, nos ayuden a complementar el significado sin tener que alterar la escritura como tal con conocimientos de nuestro propio idioma. Entonces, sí es importante que lo tuviéramos en este ejemplo de Hechos 2:17 para que ustedes vieran que sí cambia la estructura, sí cambia la forma de escribir y obviamente podemos elegir muchísimos más
ejemplos, pero pues nos llevaría prácticamente a lo mismo. Ya para ir terminando, porque ya van a dar las 12, vamos a ir, cuando nosotros hablamos de una equivalencia formal, se va a referir al intento de corresponder la reproducción del original en todos sus aspectos. Es decir, la traducción formal va a referir cada uno de los términos que aparecen en las lenguas originales y le va a buscar un equivalente, de manera que un sustantivo le corresponda un sustantivo, a un verbo, y etcétera, ¿no? Se va a buscar siempre que el vocabulario sea lo más parecido al original, buscando llamar el máximo la literalidad. La literalidad es tal cual lo que dice de un idioma al otro. No va a respetar costumbres, no va a respetar la forma cultural de decirle una cosa a otra. Y esta traducción es buena, pero también nos va a llegar a confundir porque va a parecer como si hablara como un robot, como tal, ¿no? En este caso, pues la traducción formal siempre va a buscar la comprensión de aquel que lo está leyendo, pero siempre apegándose a lo original. Yo creo que hasta aquí se los voy a dejar porque si no, me voy a ir de medio y si se dan cuenta, pues, se los voy a quitar la presentación. Nosotros nos quedamos aquí en la interlineal y prácticamente nos llevaría 3 diapositivas más. Entonces, yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar en la traducción formal. Yo creo que por esta clase no va a haber cuestionario porque más que el cuestionario número 2, solamente vamos a explicar cuál es la definición de hermenéutica, explicar por qué encontramos en Lucas 24-27 la aplicación de hermenéutica, porque es importante la hermenéutica, qué relación hay entre hermenéutica y exégesis, definir interpretación, cómo se complementa la interpretación con la exégesis y la hermenéutica, definir lo que es la comprensión y cómo se complementan las 4 definiciones vistas en la clase: exégesis, hermenéutica, interpretación y comprensión. Les voy a dejar solamente este cuestionario 2 porque es el que vimos la clase pasada, de la definición. El cuestionario 3 ya se los voy a dar en la siguiente clase porque trata sobre esta clase 2 de las herramientas para el estudio. Entonces, como les decía, nos quedamos en la traducción formal y vamos a poder llevar a cabo la siguiente clase, la traducción interlineal y la traducción por equivalencia dinámica o funcional y la traducción libre o por paráfrasis. Vamos a hacer el comparativo de traducciones y con eso terminaremos la parte de las herramientas de estudio. Sé que es un poco pesado el temario, pero sin duda alguna si ustedes se lo quedan, de verdad que va a funcionarles en el siguiente semestre. ¿Verdad? Yo fui un alumno como ustedes y les digo, sí, es un poquito pesado, pero tratamos de hacerlo lo más ligero posible para que ustedes lo lleven el conocimiento y lo empiecen a practicar semana con semana, ¿vale? Entonces, les agradezco por haberse conectado en este día. Vamos a agradecer a nuestras casas por lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha hablado en estas 4 materias y primeramente Dios nos veremos la próxima semana teniendo la traducción que falta, ¿vale? Nos vemos primeramente Dios y que descansen y que sigan haciendo las actividades que tengan que hacer en sus casitas. Dios les bendiga y nos vemos ahora.